familia pues es uno de los grandes jinetes, de los guerreros ecuestres. Y pues tenía un apodo un poco grosero, pero bueno, se lo voy a decir, ni modo. Le decían culo de fierro, porque llegó a cabalgar más de 18,000 leguas, que es el equivalente a 2 vueltas alrededor del mundo. Era un hombre que también, además de las conquistas en el campo de batalla, era un gran bailarín. Las fiestas, la gente buscaba a Bolívar porque nadie bailaba el vals como él. Los ritmos latinoamericanos, las contradanzas. Y era una gente que podía bailar horas y horas y que las mujeres se entusiasmaban enormemente de poder alternar con él. Se dice que amó con la misma intensidad que con la que combatió. Era un hombre honestísimo, riguroso en el uso de los dineros públicos, a tal grado que llegó a decretar la pena de muerte contra quienes robaban. Pero con sus bienes personales era tan desprendido que regalaba sus sueldos a las viudas de los soldados, repartía sus haciendas. En una ocasión, estando en un campamento, vio a un soldado enfermo y le dio su hamaca y él se durmió en el piso y murió pobre, aunque había heredado una de las mayores fortunas de América. También es uno de los pioneros en abolir la esclavitud. Y de esta lucha enorme por la unidad, pero también por la libertad, es que su figura nos sigue convocando y nos inspira. Es el libertador. Bienvenidos a esta sesión en la que lo recordamos. Bolívar nació en esta casa, en Venezuela, un 24 de julio de 1783. Era el cuarto de 2 niños, él y un hermano Juan Vicente, y 2 hermanas, María Antonia y Juana. Y provenían de una familia riquísima. Desde 1737, su abuelo, Juan de Bolívar, había comprado el título nobiliario por 22,000 doblones de oro. Estos títulos nobiliarios se compraban, no crean que era así nomás. Pero además del dinero, la aristocracia española exigía los llamados certificados de pureza de sangre, o sea, que disimulan el aspecto racista de la aristocracia, o sea, tenían que probar que no había una gota de sangre negra o india. O mora. O mora. No, mora, mucho peor. Aquí vemos a la madre de Bolívar, mucho más joven que su padre. Ella
El padre pues ya era un hombre hecho y derecho, y la madre pues tenía unos 14 años. También de una familia noble, aunque sin fortuna, los Palacios. Y aquí ven este complejo árbol genealógico, y en algún lugar dicen que quizá la bisabuela de Bolívar, Josefa Marín de Narváez, era hija natural de Francisco Marín de Narváez y una mujer cuyo nombre se calla. Entre paréntesis, posiblemente negra. Entonces, pues ya con eso les niegan el título que siempre pelean, o sea, es decir, hasta la generación de Simón Bolívar luchan por esos títulos nobiliarios. Y pues se piensa que había en la sangre de Bolívar sangre negra, pero para Bolívar, en lugar de ser síntoma de vergüenza, era prenda de orgullo. Y era prenda de orgullo además porque fíjense que como cuando él nació, su madre estaba muy débil. Entonces tuvieron que traer a una esclava negra, Hipólita, que amamantó a Bolívar. Y Bolívar llegó a decir que él no tenía más madre ni más padre que Hipólita, que lo había amamantado y a quien quiso como madre y como padre, una esclava negra. Y aquí vemos a Bolívar muy joven. Era uno de esos niños imposibles, rebeldes, se escapaban de todas las escuelas, se rebelaban ante todos los tutores. El padre muere cuando tiene 3 años o algo así, o sea que no tiene ningún recuerdo real del padre. Y pues el padre de la madre, la familia Palacios y los hermanos empiezan un poco a entrar al quite, pero nada funciona. O sea, lo mandan con abogados. En alguna ocasión encargan a don Miguel José Sanz que lo educara. Y este hombre se impacientaba de lo hablador que era el niño Simón y le dice: cierra la boca. Y Simoncito deja de comer, pero por días. Y cuando el otro se empieza a preocupar, dice: ¿pero por qué no comes? Usted me dijo que yo cerrara la boca. Entonces, pues en fin, un desastre de tutores, personajes como el padre Guillermo Pelgrón, inclusive algunas figuras muy brillantes, como Andrés Bello, aunque realmente era un poco mayor que Bolívar, unos cuantos años, pero todos fracasan. El que triunfa es el gran Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era extravagante, era una persona que había leído a los filósofos franceses, a Rousseau, en fin, que creía que el niño debía de educarse y tener la posibilidad de convivir con la naturaleza y de desarrollar el cuerpo al mismo tiempo que las ideas. De él, Bolívar diría: formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande. Fíjese lo importante que es. Fíjese que lo importante que es la buena educación. Un muchachito problema que nadie quería, que nadie creía iba a poder
Le toca un buen maestro, una persona sólida, con una gran cultura, que le enseña los ideales de la Revolución Francesa, los derechos del hombre, en fin, que lo enseña a montar, que lo enseña a sobrevivir en el campo, y pues completamente lo transforma. Sin embargo, su maestro, Simón Rodríguez, no solamente hablaba de libertad, también la practicaba. Entonces se involucra en una de estas conjuras con José María de España, fue ejecutado él, y Simón pues se cambia el nombre, se pone Simón Robinson y tiene que huir a Europa. Y el joven Simón Bolívar ingresa como cadete en el batallón de voluntarios blancos del Valle de Aragua y asciende al título de subteniente. Pero otro elemento importante para los jóvenes aristócratas de entonces eran los viajes. Y en 1799, a los 16 años, Bolívar se embarca en una nave llamada San Ildefonso. Llega, o sea, iba a ir directamente a España, pero había un problema. Adelante, amigo, pásale. Había un problema con los ingleses en La Habana. Entonces, se quedan como 2 meses ahí y Bolívar, el joven Bolívar, tiene oportunidad de ir a la gran ciudad de México. Esto no se habla mucho, pero la relación que tiene Bolívar con México, bienvenidos, es muy importante. Desde entonces le impresiona pues los mercados, la transparencia del aire, la riqueza de México. Llega a hablar con el virrey y tiene su primer amor. Una mexicana rubia, legendaria, la Güera Rodríguez. Quedaría mucho de qué hablar. Otra conferencia. Otra conferencia. Bueno, finalmente regresa al barco. Y ahora, pues finalmente puede llegar a España. Y pues en Madrid vivían sus 2 tíos, hermanos de la madre, y eran amigos de Manuel Mayo. Manuel Mayo era el amante de la reina María Luisa. Pues está en esta, doy la bienvenida. Entonces, es en esta estancia en Madrid donde lo recomiendan con el marqués de Ustariz, un hombre que tenía una biblioteca extraordinaria, y aquí es donde él realmente desarrolla su amor por la lectura. Les digo todas estas cosas por si tienen hijos o nietos, educarlos, aquí tienen un buen ejemplo. Pásenle, por favor. Bienvenidos. Qué gusto, qué honor. Pásenle, por favor. Ahora, ¿tienen ustedes argumentos en contra de la monarquía? Basta una revisión de la familia real española
de ese entonces, la corte de Carlos IV, que era verdaderamente patética. El rey, pues era un hombre ausente, ¿no? Le gustaba irse de casa, y la reina era una mujer de una promiscuidad brutal, ¿no? A pesar de que era ya una mujer muy fea, pero de todas formas ella la llamaban la desdentada. Incluso, fíjense que ella pues tiene mucha influencia en el manejo del reino. Vamos a ver una escena en donde vemos al príncipe, al que sería Fernando VII, en una escena en donde lo invitan a Bolívar al palacio. Y Fernando VII quiere jugar con él. Estas son escenas de una maravillosa película sobre Bolívar, muy poco conocida, pero muy bien hecha. Y entonces, pues todos los súbditos jugaban de tal forma que era absolutamente servil al rey, no le fueran al príncipe, no le fueran a... Pero pues, el joven Bolívar pues le juega normal, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que le pasa. Señor Bolívar, el príncipe le invita a jugar. Señor, el príncipe le invita a jugar. ¿A mí? Sí. ¿No sabía que en Buenos Aires practicar fútbol? Caracas, Su Alteza. Provincia de Venezuela. Ahora mismo. Esto, Colombia. Listo. Su Alteza. Lo siento mucho, no fue mi intención. No le quiero contar. ¿Entendido? Entonces, fíjense, aquí tienen ustedes a la reina María Luisa. Y estas pinturas de Goya son maravillosas. Ustedes se preguntan, ¿cómo pudo pintarlos así de imbéciles, ¿no? Pero es que les puso una ropa tan elegante, serían tan exquisitamente vestidos, que los otros se fijaron en la ropa y no en el retrato que habían hecho de ellos. Pero bueno, ella había elevado, ella tenía una escolta, su guardaespaldas, pues. Era un hombre, un joven bien dado, Godoy, y seguramente hizo magnífico labor porque ella lo promovió a ser primer ministro. Imagínense, él era el primer ministro de España, pero luego se cansó de él y tenía como amante a un venezolano, Manuel Mayo, que era amigo de los tíos de Bolívar, pero pues era una existencia ahí peligrosa, pues, en una realeza completamente decadente, donde todas las decisiones eran producto del capricho, ¿no? De la intriga, y que explica pues, el hartazgo de los pueblos que eran colonia de España. Pero bueno, en este contexto, Bolívar conoce a una bellísima mujer, María Teresa. Y como todo se decide, es un poco menor que ella le lleva 2 años, pero Bolívar insiste, no sabe qué hacer el padre, se la lleva a Bilbao, pero allá va Bolívar, o sea, con la misma insistencia, ¿no?, que combatiría después. Así de intenso era en sus conquistas amorosas. Entonces se casa con ella y regresan a Venezuela. Y de hecho, Bolívar dice que pues él
su vida había sido completamente diferente. Porque él estaba dispuesto a hacer estaba muy enamorado de la esposa, quería hacer una vida tranquila, común, pero la bellísima esposa muere a los 8 meses de haber llegado a Venezuela. Y entonces Bolívar entra en una depresión terrible, regresa a España a darle al padre de María Teresa recuerdos de su hija, y dicen que es un encuentro, imagínense, ella había perdido a su madre, entonces para el padre la muchacha era lo único que ella tenía. Y Bolívar, después de esta pérdida, jura que no se va a volver a casar jamás y se va a Francia. Y en Francia pues tiene una pseudoprima, la señora Fanny de Vilar, que se vuelve su amante, pero Bolívar se entrega completamente a una vida de absoluta licencia. O sea, tiene muchísimo dinero y entonces se lo gasta todo en mujeres, en juego, en vicios. Es testigo de los primeros conciertos. Dicen los conciertos, en ese entonces Beethoven estaba empezando su carrera. Y está en esta vida en donde la moral sexual en Francia es infinitamente más relajada que en España. Y pues hay toda clase de relaciones de amaciatos, inclusive personas casadas que tienen a conciencia del marido relaciones con otros. En fin, hay todo las ciudades empiezan a iluminarse con gas, o sea, empieza a haber una mayor vida nocturna. Y entonces Bolívar está en este mundo perdido. Se piensa que vivirá poco, o sea, una vida de este grado de desenfreno, ¿no? Aunque existen también estímulos intelectuales. Conoce al barón Alejandro von Humboldt, que hizo un recorrido muy largo en todas las tierras de América Latina y clasificó una cantidad enorme de animales y de plantas. Bolívar decía que él era el verdadero descubridor de América. Y está en una conversación con von Humboldt. Y von Humboldt le dice algo que le llama la atención. Le dice: los pueblos de América Latina están listos para la independencia. Lo que falta es el hombre. Eso le dice a este joven, pues en decadencia, ¿no? Y esta frase le llama mucho la atención. Y después tiene la oportunidad de reencontrarse con su viejo maestro. Y su viejo maestro le recuerda la filosofía, le recuerda que la vida no puede simplemente perderse en el placer y la lujuria. Ahora, la gran figura de estos tiempos es Napoleón. Y en un principio Bolívar ama a Napoleón, lo considera el héroe de la libertad y de la república. Pero después, él mismo ve a Napoleón coronarse como emperador. Él mismo lo ve a este joven que había sido tan importante, él mismo se puso la corona. Me pareció una cosa
repugnante. Y desde entonces no pude reconciliarme con Napoleón. Lo miré como un tirano hipócrita. Su gloria misma me pareció un resplandor del infierno. La corona que se puso en la cabeza la miré como una cosa miserable. Y el reencuentro con Robinson le permite releer a Hume, a Spinoza, a Hobbes, a Rousseau, a Voltaire. Y después viajan a Italia y recorren Italia, recorren Florencia, ven el David, van a Verona, a Venecia, en fin, todas a Roma desde luego, y después suben al Monte Sacro, donde habían llegado los plebeyos de Roma que oían de los abusos de los patricios. Y allí, en el Monte Sacro, húmedos los ojos, palpitante el pecho, enrojecido el rostro, dijo: juro que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Allí, en ese momento, jura liberar a América. Y lo emocionante es que este momento tan importante para nosotros en América es también recordado en Europa, donde hay un busto de Bolívar. Pero la presencia de Napoleón tiene una importancia directa en los procesos de independencia de este continente. Porque imagínense lo que pasa cuando se une este tigre sagaz de Napoleón con la imbécil monarquía española, que los come vivos, crudos. Se acaban intrigando unos a los otros. Acaba Carlos IV aplicando para Fernando VII y Fernando VII para Napoleón. Imagínense, ahí viviendo en Francia. Y después Napoleón designa a su hermano borracho José como rey de España. Sí, a Pepe Botellas es designado por Napoleón rey de España. La gente en América dice, bueno, ¿por qué vamos a ser súbditos del hermano borracho de Napoleón? Y empiezan en México las conjuras de Hidalgo y Allende y en todo el continente, ¿no? Y es un momento en donde se aglutinan todas las fuerzas porque pues el pueblo español no se deja. Aquí ven ustedes estos cuadros de Goya, donde ven a los fusilados, a los que se rebelan contra obras maravillosas como esta, donde ven la guerra, ¿no? El pueblo español luchando. Y en América, pues el impacto es también enorme. Entonces, Bolívar regresa y encuentra un panorama en completa efervescencia. Y él, pues, se quiere involucrar, pero no tiene ninguna presencia, ¿no?
O sea, la gente lo considera pues, un joven rico, nunca ha estado metido en política, y que ha estado más bien pues, viviendo una vida lujuriosa en Europa. ¿Quién nos va a venir a decir este? Pero, como decimos en México, poderoso caballero es don dinero. Se forma esta junta de la independencia y la familia Bolívar pues tiene el dinero para patrocinar expediciones que buscan legitimar a la junta. La única condición es que la encabecen alguno de los hermanos Bolívar. Entonces, hacia Estados Unidos va Juan Vicente y hacia Inglaterra va Simón. Llega Bolívar a Inglaterra, se entrevistan con el marqués de Wellesley, que es el ministro inglés, pero no lo recibe en la Cancillería, lo recibe en su casa. Y es un verdadero desastre para Bolívar, porque están reunidos y a él le habían dado instrucciones muy precisas de lo que tenía que hacer, pero él así se arranca en un discurso independentista que yo dice, bueno, ¿y esto de dónde? Y luego comete el terrible error de que le da lo que él piensa son sus cartas credenciales, y no son las cartas credenciales, son las instrucciones que le habían dado que contradecían todo lo que él acababa de decir. O sea, lo agarran. Y entonces le dice la iglesia, pero ¿cómo dice usted que quiere la independencia si aquí expresamente señala su lealtad hacia Fernando VII? O sea, era como para que se retirara, como decimos, con la cola entre las piernas. O sea, lo habían agarrado en mentira, en infracción, ¿no? ¿Cómo te recuperas de esta? Imagínate la regresada a Venezuela. Pero aquí ven ustedes un ejemplo de la increíble imaginación política de Bolívar. Porque en lugar de regresar así, cabizbajo y regañado, se declara airado, sale con toda su gallardía y se entrevista con Antonio de Miranda, que es el viejo prócer de la independencia venezolana. Pásenle. Imagínense. Y lo convence de que él regrese a Venezuela y encabece los ejércitos de la libertad venezolana. Miren la que se ha sacado de la manga ¿no? O sea, y entonces regresan a Venezuela y ahora pues trae ahora toda esta nueva estructura, funda una junta patriótica que es, digamos, un contrapeso a los criollos que controlan el movimiento cívico, y Venezuela se declara independiente. Ahora, al poco tiempo de que se declaran independientes, viene un terremoto terrible. Y entonces, pues ya se imaginarán, la iglesia es el castigo divino a estos infieles. Pues dicen que entre los escombros estaba este joven enfurecido, con el pelo así todo desortijado, gritando: y si se opone a la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, sale ahí, pues, ¿no? Furioso Y, bueno, Bolívar viene de la mano de Antonio de Miranda y espera que Antonio de Miranda lo... Pero Antonio de Miranda lleva demasiados años en el exilio, y aunque tenía un pasado luminoso, pues ahora estaba muy desconectado de Venezuela. Nada le parecía correcto.
veía pues como ínfimos a los combatientes venezolanos, y a Bolívar no le importa en lo más mínimo. Y lo manda ahí a la defensa de un puerto, de Puerto Cabello, y no le manda refuerzos, y se vuelve un desastre militar para Bolívar. Veamos una escena de este momento. Y es en este momento cuando se da la página más oscura en la carrera de Bolívar. Le decía yo a la presidenta Grevis que yo siempre digo lo bueno y lo malo como lo entiendo, porque no se trata de hacer geografía. Pues fíjense que está en este momento, ya con un poder español resurgiente, y se dan cuenta que Miranda ha pactado con los españoles y que se va a ir. Y entonces lo apresa Bolívar, pero esto es lo extraño, lo entrega él a los españoles y le dan un pasaporte para salir del país. Y Miranda muere en la cárcel española. Ahora, fíjense, después de este primer desastre, pues Bolívar está exiliado y reaparece en el país vecino, la Nueva Granada. No es exactamente igual, pero es más o menos lo que hoy ocupa Colombia. Y pues se presenta, hace una carta en donde estudia todas las razones por las cuales habían fracasado su famoso su primer manifiesto, ¿no? A Cartagena, y logra que lo acepten a integrarse al ejército de la Nueva Granada colombiana, pero lo ponen bajo la orden de un general Libatú, que era amigo de Miranda y que pues siente que Bolívar pues, es un traidor, que lo traicionó a Miranda, que lo entregó a los españoles. Entonces manda a Bolívar hasta el más recóndito y lejano lugar posible, al final del río Magdalena, con la idea de que se terminara su carrera. Pero desde allí Bolívar arma a todo un grupo enorme de personas en naves y va reconquistando poco a poco el río Magdalena. Es su primer gran victoria militar. Y llegan a las orillas de Venezuela. Y aquí se da otro momento de inspiración extraordinaria, porque
movimiento colombiano o neogranadino, como quieran llamarlo, y tiene esta primer diferencia con Santander, porque Santander dice, nosotros no estamos obligados, esta es nuestra frontera, hasta aquí llegamos. Y entonces, en una intuición genial, Bolívar dice, las fronteras las inventaron los españoles para mantenernos divididos. Si cae un lado, cae el otro. Ven la reconstrucción de este diálogo en donde se concibe la posibilidad de una América Latina sin fronteras, en donde interviene Santander y Bolívar. ¡Hijos de la Nueva Granada! Nuestras órdenes son las de quedarnos aquí para proteger la frontera. El coronel Bolívar quiere llevar su lucha hasta Venezuela. Ustedes deben saber que no nos está permitido cruzar la frontera y no tienen la necesidad de exponer sus vidas y mucho menos de derramar sangre neogranadina. Hermanos, esto no es una frontera, esto es un río. Cuando los españoles llegaron, lo llamaron frontera y los dividieron. Pero todos somos hijos de América, a ambos lados de este cauce, Venezuela y la Nueva Granada. No nos dejemos separar. Si un lado cae, el otro caerá también. Esta va a ser una lucha dura. Pero al cruzar ese río, ustedes mismos estarán borrando las fronteras. Y los que no regresen, los que tengan el valor y el honor de derramar su sangre por nuestra causa, al menos tendrán la bendición de ser enterrados en una tierra libre, en una tierra libre. ¡Sigamos! Bolívar toma otra medida muy controversial, y es que era muy difícil definir el objetivo de la guerra, porque dentro de los mismos españoles había algunos liberales, otros no. Estaban los que habían promovido las leyes de Cádiz. Dentro de los criollos había partes muy conservadoras y otras. Entonces, era como era muy difícil separar para qué se luchaba y contra quién se luchaba. Y entonces lo que hace Bolívar, creo que es declara la guerra a muerte a España. Y dice, cualquier español que no luche por la independencia será pasado por las armas. Cualquier criollo que se detenga, aunque esté luchando en contra de nosotros, no se le hará nada. Es decir, redefinir la lucha, no en términos de clase social, sino de españoles contra americanos. Ahora, ya se imaginarán la clase de abuso que una medida así genera. O sea, la cantidad de españoles inocentes que fueron asesinados en esta forma. Pero, claro, se galvaniza la lucha, se entiende, la gente entiende por qué está luchando. Está queriéndose separar del imperio español. O sea, queda clarísimo lo que antes era
oscuro. Y al principio la campaña en Venezuela parece muy exitosa. Es en este momento en donde pues le entregan a Bolívar el acta, ¿no? que le da la autoridad suprema de la nación y le otorga el título del Libertador. Pero, como dicen, siembra vientos y cosecharás tempestades. Yo creo que Bolívar nunca se imaginó el monstruo que había despertado. O sea, porque, ¿qué pasa? Pues los otros no se van a quedar así nada más, ¿verdad? Y entonces surge un líder español llamado José Tomás Boves. Y entonces lo que hace Boves es que desata una pasión todavía peor que la que había desatado Bolívar, que es los odios raciales en América. El odio de los negros contra los blancos, ¿no? De los mulatos, de los indios. Y entonces se dedica a atacar a todos los criollos que apoyan a Bolívar. Y agarra a lo más bajo de la sociedad, lo que llaman las regiones del infierno, y les autoriza el botín, les autoriza que violen a cuantas mujeres quieran, que maten a quien quieran, ¿no? Y entonces se forman lo que se llaman las legiones del infierno. Son todos estos exesclavos que ahora, armados de estas lanzas, se dedican a asesinar a la gente. O sea, el odio, querían odio de clases, odio, ahora se vuelve no solamente odio de nacionalidades, se vuelve también un odio todavía más terrible, que es el odio de casta, el odio racial. Y es tan brutal la campaña de Boves que acaba con todo, inclusive la misma hacienda de Bolívar, San Mateo, es destruida. Y tiene que huir. Bolívar tiene que volver a escapar. Esta vez a Jamaica. Y pues ahora en Jamaica, pues escribe otro documento. Cuando no funciona y se salva de manera milagrosa. Bolívar tenía esta especie de ángel que lo protegía. O sea, lo intentaron matar innumerables veces. Y en esta ocasión, por ejemplo, Bolívar estaba en la máxima pobreza y durmiendo en una hamaca. Y una bella mujer lo invita a pasar la noche. Y cuando regresa a su hamaca, se encuentra que el muchachito que se había dormido donde era su hamaca de él, estaba acuchillado decenas de veces. Cuchilladas que eran para él. Ahora, desde Jamaica, trata de regresar a Venezuela con otros caudillos, como Mariño, en fin, distintos próceres. Pero es otro desastre. Los caudillos, cada quien quiere ser, o sea, el gran problema de México, ¿no? Que todos quieren ser cabezas de ratón, ¿no? Cola de león,
Entonces, la división entre los líderes y la misma tripulación que venía con algunos piratas y que en lugar de luchar, pues se dedican al saqueo, y Bolívar es derrotado y exiliado una vez más. O sea, es sorprendente la cantidad de veces que Bolívar se levanta del aparente desastre. Y ahora el exilio es en Haití. Y en Haití está inseguro a dónde ir. Y hay un momento en que está a punto de venir a México a luchar junto con Mina. O sea, quién sabe cómo hubiera sido la guerra de independencia en México con una presencia tan fuerte como la de Simón Bolívar, con muchísimo más arraigo que Francisco Javier Mina. Pero decide, en lugar de ir con Mina, ir de regreso a Venezuela. Y cuando le dice a Petilloni, ¿cómo quieres que te pague este ayuda? Dice, quiero que liberes a los esclavos. Y Bolívar cumple con su palabra. Pero esto se vuelve mucho más difícil, la independencia de México. En América. En Estados Unidos nunca liberan a los esclavos. O sea, hay una unidad absoluta entre la clase dominante, gobernante. Pero en América tienes todos los intereses contrapunteados, no solo de criollos y de españoles, de ricos y pobres, sino también de blancos y negros y de esclavos y no esclavos. Es muy difícil. ¿Cómo les vas a dar la democracia para que todos voten igual y sean iguales cuando nunca habían sido iguales? O sea, es infinitamente más compleja una construcción republicana en América que en Norteamérica, porque ahí pues, se mantenía esclavizada a todas las minorías y marginada la población indígena. Ahora, Fernando VII había recuperado el poder y pues su respuesta es brutal. O sea, organiza ejércitos enormes para la reconquista del continente y nombra pues a algunos de los comandantes más potentes que tiene. Bolívar, que había tenido problemas relacionándose con otros, perfecciona sus habilidades políticas. Pero lo más increíble es no solamente el que establece puentes con todos ellos, también logra conectarse con combatientes independientes del Reino Unido, de Irlanda, que vienen a combatir con él. Entonces, tiene por una parte a la crema de ejércitos europeos y después hace algo todavía más notable. Todas estas tropas salvajes que había desatado Boves ahora seguían a Páez y no se habían reintegrado a la lucha contra el Imperio Español. Pues Bolívar, este hombre perfumado, que olía a rosas, que era elegantísimo, logra motivar y conectarse con estos guerreros semi-salvajes.
con todos los lanceros de personas acostumbradas a luchar en las Amazonas, a sobrevivir los ataques de las pirañas, a comer carne cruda. Y no solo eso, sino que los convence de una lucha imposible. Personas que venían del trópico, que eran así de la llanura venezolana, los convence de que crucen los Andes. Y el discurso es así increíble, les dice que ellos están cobijados de valentía, imagínense. Y lo creen. ¿Se imaginan la fuerza de un orador de lograr, primero, trascender la clase social, todo esto, y después convencer a estas tropas que no están preparadas, que no están abrigadas, que no están armadas, a cruzar los Andes? La cruzada de los Andes de Bolívar es una de las grandes epopeyas de la humanidad. La gente sigue sin explicar cómo pudieron lograr. Y siguen, llegan finalmente al otro lado y toman por sorpresa al ejército español, que esperaba todo menos que estos cruzaran los Andes. Y la lucha sigue siendo terrible. Hay un momento en donde están también atacados por múltiples ejércitos españoles, y entonces ve a su jefe de caballería, tal Rondón, y le grita: Bolívar, Rondón, salve usted a la patria. Y como inspirado por este hechizo de Bolívar, se levanta y con sus seguidores derrota al ejército. Llegan así a la batalla culminante de Boyacá. Y pues es otra de esas batallas en donde pues, muchas de las tropas de Bolívar están mal armadas, algunos no están ni siquiera armadas, y están enfrentando a ejércitos con infantería, con armas de fuego, con bayonetas. Entonces, para que ustedes puedan enfrentar un ejército así, pues tienen que hacerlo con olas humanas. Es decir, los primeros se van a morir, los que atacan de la primera línea, y la esperanza es que con tu cuerpo los bloquees y lleguen otros y más, hasta que tú puedas empujarlos. Es lo que pasa. Vean esta magnífica escenificación y lo heroico que esto debe haber sido.
artillería, sin armamento, llegan hasta donde está el puente. Y ahí en ese puente de Boyacá se decide la guerra. Y otra vez, contra un enemigo infinitamente más armado, se da la batalla de Boyacá. Nosotros en México no la escuchamos tanto, pero en toda América tú hablas de Boyacá y es así como el triunfo ante lo imposible, ante el estar dispuesto a morirte por un ideal. Se sella el triunfo americano. Y Fernando VII ahora acude a la Santa Alianza, va a hablar con el zar de Rusia y reúne una escuadra colosal, 35 barcos de guerra con 29 cañones, 20,000 soldados, 3,000 jinetes, 100 piezas de artillería. O sea, una fuerza imbatible. O sea, después del triunfo de Boyacá, pero es un ejército improvisado, con las uñas. Y el milagro. El milagro porque dentro del ejército español están rebeldes de la Constitución de Cádiz, que están en contra de la guerra de Fernando VII y que presionan para que esta armada aparentemente invencible se retire. Tienen que firmar un armisticio con los rebeldes. El triunfo de Bolívar es total. Y los triunfos continúan. En Carabobo, también en Pichincha, donde el general Sucre avanza en la independencia del Ecuador. Y queda aún Perú. Pero antes de eso, me gustaría hablarles de Manuela Sáenz. Ella es una muchacha rebelde. El padre la había casado con un inglés, comerciante inglés. Pero Manuelita lo describiría como un tipo insípido que amaba sin placer, saludaba con reverencias, se sentaba y se levantaba con cautela y no se reía ni de sus propios chistes.
Y entonces le toca a Manuelita ver la entrada de Bolívar. Dicen que le avienta unas flores que le pegan en el pecho. Y pues se vuelven amantes. Una relación maravillosa, extraordinaria. Decía ustedes que falta la conquista de Perú. Y en esto tiene un desencuentro con San Martín. San Martín es el gran líder independiente de Argentina y de Chile. Pero en Perú, pues San Martín se retira y Bolívar se hace cargo. Pero ya empieza a haber fracciones dentro del movimiento libertario, porque desde Colombia se niegan a mandarle los refuerzos que pide Bolívar, o sea, las intrigas, las políticas. Y de todas formas, fíjense, está pues refugiado, enfermo, lo cuida Manuelita y llega un amigo que lo encuentra físicamente extenuado, casi se le saltan las lágrimas y le pregunta a Bolívar, ¿qué piensa hacer? Y Bolívar le responde, triunfar. Eso es lo que pienso hacer. Y pues de manera también increíble, pues ordena para el servicio militar todos los caballos, todos los campos de batalla son para alimentarlos, confisca todas las piezas metálicas, los clavos, invita a las mujeres a que hagan uniformes. En fin, es una estructura casi de celular en Perú, con la que Bolívar triunfa, y luego lo desconoce Santander. Y entonces Bolívar nombra a Sucre, que libera no solamente a Perú, sino también al norte de Perú, lo que hoy es Bolivia, en la batalla de Junín. Entonces, pues ahora sí, la independencia de América es completa. En Ayacucho, Sucre logra la victoria final. Pero la tragedia de América, tan pronto se ha logrado el gran triunfo, empieza la destrucción, empieza la fragmentación, las traiciones, los caudillos locales que se empiezan a llevarse partes del reino, se subordinan gentes en Venezuela, en fin, todo este esfuerzo, lo que dice Bolívar, todo lo que hemos construido con las manos, los están destruyendo otros con los pies. Trata de crear una nueva constitución que dé más poderes centrales para contravenir todas estas fuerzas centrífugas de la descentralización. O sea, Bolívar se da cuenta
lo que va a pasarle a América. O sea, en lugar de tener un gran país fuerte, unido y rico, nos empezamos a desmembrar en un paísito aquí, y otro paísito allá, y otro paísito allá, y otro allá, y otro allá, cada uno con su tiranuelo al frente. Y claro, Bolívar pudo haberse vuelto un tirano, pudo haber ejecutado a los enemigos, trata de encontrar un nuevo orden a través de la nueva constitución que propone, pero todo se vuelve traición, corrupción. En septiembre tratan de matarlo y lo salva Manuelita Sáenz en septiembre. Pero pues el punto que termina de decepcionar a Bolívar es el asesinato de Sucre. Diría, han asesinado a Abel. Y poco después, Bolívar renuncia. Dice, la América es ingobernable. El que sirve a una revolución ara en el mar. Este país caerá sin remedio en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. Su salud, ya muy deteriorada, ya tuberculosis, empeora aún más. No hay buena fe en América, ni entre los hombres, ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. Y al llegar al final de su vida, descrita de manera inmejorable por Gabriel García Márquez, dice: lo estremeció la revelación deslumbrante de que la loca carrera entre sus males y sus sueños llegaba en aquel instante a la meta final. Carajos, suspiró, ¿cómo voy a salir de este laberinto? Entonces cruzó los brazos como en el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve a las 6 de la tarde y los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo para siempre, los últimos fulgores de una vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volverá a repetirse. Falleció a la 1 de la tarde el 17 de diciembre de 1830. Tenía 47 años. A Manuelita la noticia la borró del mundo. Se hundió en sus propias sombras, sin más cuidados
de 2 cofres con los papeles del general. El general Santander, en uno de sus primeros actos de gobierno, la desterró del país. Terminaría en un sórdido puerto del Pacífico, donde iban a reposar los barcos balleneros de todos los océanos. Sobrevivía vendiendo tejidos de punta, tabacos y animalitos de dulce que vendía a los marineros. 3 visitas ilustres la consolaron: la de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, la de Giuseppe Garibaldi y la del novelista Herman Melville, que escribiría Moby Dick. Murió insepulta en una epidemia de peste a la edad de 59 años, y su cabaña fue incinerada por la policía sanitaria con los preciosos papeles del general Bolívar, y entre ellos sus cartas íntimas. Bolívar resurgiría como el Quijote, y su sacrificio y aparente derrota se convertirían en poderoso símbolo. Él es y será siempre el libertador. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. A ver, háblale fuerte. Bueno, gracias por esta conferencia para informarnos quién fue Bolívar, libertador de América. Y mencionó que tuvo contacto con la revolución, perdón, la independencia de México con la de Caracas, fue contemporánea. No, lo que dije es que, o sea, cuando Bolívar está en Haití, aparentemente derrotado, y no sabe qué camino tomar, recibe una invitación de Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina es un guerrillero español que decide venir a luchar por la independencia de México cuando nuestra lucha estaba en su nivel más bajo. Entonces, Mina, a quien se llama Viento de Libertad también, viene a México, encuentra un compañero en Pedro Moreno y luchan y lo fusilan. A mí me conmueve mucho que cuando fusilan a este español, en todo el campamento mexicano